Es típica la situación en Buenos Aires y en el resto de la Argentina también, de pronto encontrarnos en un bar de barrio, de los que ya no quedan demasiados, lo que llamamos típico bar de parroquiano, es decir, fuera de las zonas turísticas de mayor paseo. Es común, digo, para todos los argentinos de pronto encontrarnos sentados a la mesa de un bar, tomando un café, bebiendo una gaseosa, una cerveza, tal vez comiendo una porción de pizza, solos, en pareja o con amigos, conversando o viendo las noticias en la televisión que suelen haber colgadas en lo alto en alguna pared. Es habitual, decía, que nos encontremos en uno de estos sitios. Los argentinos solemos pasar, cuando la economía nos lo permite, tiempos prolongados en los bares. Es un lugar de encuentro, de descanso, para muchos de espacio de reflexión. Y no es menos común que de pronto uno esté sentado así en una de esas mesas, en uno de estos bares, matando las horas, como solemos decir, y de pronto ver que hay un chiquito que se desprendió de algún padre, madre desprevenidos y se pone a corretear por entre las mesas, a veces quizás visitando mesa en mesa, haciéndole algún mohín a un desconocido, se le devuelve una sonrisa. Digo, quien más, quien menos en la Argentina, todos hemos pasado por esa situación. No necesitamos ser familiares, conocernos entre nosotros para reconocer esa situación, vuelvo a decir, bastante habitual, bastante común en nuestro país. Seguramente en otros países pasa lo mismo o algo parecido. Desde ahí empieza el cuento en el café, ¿no es cierto?, de César Aira. De momento a momento en el cuento él va desplegando distintas particularidades, distintos comentarios, descripciones de este espacio, ¿no es cierto? Distintas características, modificaciones que han ocurrido y vienen ocurriendo y parecen seguir en evolución respecto del fenómeno del bar. El bar, el café, como le llamamos en Buenos Aires, ¿no es cierto?, a los bares. Aquí se les suele llamar café, en homonimia con la bebida que se consume por lo general en estos lugares. Café, cafetín, lugares tan tradicionales que muchas veces se ven retratados en la poética del tango, ¿no es cierto?, se han visto retratados. Cafetín de Buenos Aires remitía a estos bares, ¿no es cierto?, barriales, antes que turísticos. Con el correr del tiempo, como da cuenta César Aira en su relato, ha habido como una especie de evolución. Son pocos los bares de barrio que todavía quedan fuera del circuito más turístico, más comercial. De pronto los bares, los cafetines, los cafés parecen querer subir de categoría y empiezan a modificarse incluso en su estética, tendiendo a algo más relativo a la confitería, ¿no es cierto? La confitería, si pensamos en las tradicionales confiterías acá en Buenos Aires, la confitería Richmond, son bares que no son necesariamente de lujo, pero sí con alguna pretensión al menos de categoría, ¿no es cierto?, social y también económica. El obrero, el hombre de trabajo, va o solía ir al bar y la confitería estaba más enfocada hacia la clase media y la clase media alta. Como bien dice César Aira en alguna parte del cuento, ha sido un detalle de distinción y una muestra de esta búsqueda, de esta pretensión de elevar la categoría del establecimiento, ese cambio que ha habido en el servilletero. Era típico en los bares tradicionales
el servilletero como esa cajita metálica, como la describe el autor, con un resorte y una tapa que empujaba hacia arriba una pilita de servilletas plegadas, que había que tener destreza para sacar, como también se describe en alguna parte del cuento, con un par de dedos sacar por el borde una servilleta sin que el borde metálico de la caja rompiera la servilleta. Con el tiempo esa forma de servilleteros, como los ceniceros de pronto en la época en que se podía fumar dentro de los bares, de los cafés, el cenicero de lata que quizás traía grabado a los costados el logotipo, una marca de vermut o de cerveza o de gaseosa. Con el tiempo eso fue reemplazado por otros tipos de servilletero, por otro tipo de cenicero, ya de acrílico. Ya encontramos los servilleteros modernos, ¿no es cierto?, en forma de U, conteniendo también una pilita de servilletas que ya no son tampoco las mismas originales, ¿no? Es cierto, tiene una textura más rugosa y vienen grabadas con algún tipo de impresión, un ribete, el logotipo del bar, y eso parece dar cierta jerarquía al establecimiento. Claramente no es de lo único que trata el cuento En el café de César Aira, que empieza con esta atmósfera costumbrista, ¿no es cierto?, de descripción de lugares comunes y muy reconocibles, al menos para el habitante de Argentina. Pero después empiezan a sucederse cuestiones en relación con estos habitués parroquianos del bar, la niñita que corre por entre las mesas y esa competencia tácita que de pronto se establece por quién hace un modelo de plegado del papel de servilleta, un modelo de origami, ¿no es cierto?, o de papiroflexia, palabras que no se mencionan en ningún momento del cuento, pero esto es lo que son, modelos de papiroflexia o de origami, el arte japonés del plegado y desplegado del papel que termina por configurar un modelito de algo, ¿no es cierto?, de algún objeto, un animalito. Y esa graciosa carrera por conseguir el modelo más sofisticado, hasta el absurdo, ¿no es cierto?, ya vamos a ver con detalle ese tema, está ahí prefigurándonos la representación de algo que no queda a simple vista muy claro a qué refiere. Tenemos que pensar un poquito qué nos está queriendo contar el autor en este cuento, ¿no es cierto? Al margen de lo gracioso que es toda la situación, aparte de un montón de formas de decir y de pensar, de plantear algunas cuestiones que hasta nos pueden arrancar risa. Como en cualquier cuento, en este se empiezan a desplegar líneas de sentido, y el autor o la voz narradora, al menos del cuento, parece estar consciente de estos fenómenos del relato y jugar con sus posibilidades, y darle matices y sutilezas que tal vez en otro tipo de relatos se pierden, como es la concomitancia. Hay un juego de concomitancias en este cuento, que tienen que ver con el pliegue y el despliegue permanente de sentido, me parece a mí. La noción de pliegue y despliegue se da en todo el relato de manera concreta, en la microfísica del hecho del modelito de origami, y en un sentido que es ulterior, me parece también, metafísico. Porque tal vez, y quizás el autor o la voz narradora finalmente quiera advertirnos que la misma construcción, o mejor dicho, la misma realidad se haya construida en una dimensión o con una dinámica de pliegues y despliegues. Una posibilidad es pensar el espacio, el bar, el café y el tiempo en el que transcurre la narración, el tiempo en el que se desarrolla la carrera por alcanzar
el modelo de origami más evolucionado, sofisticado. Entonces ahí también tenemos pliegues y despliegues. Y tal vez también algún tipo de advertencia sobre la posibilidad de repliegue, porque este bar parece replegado hacia un momento del pasado que ya se está perdiendo, ya ese tipo de bares prácticamente no existen en Buenos Aires, quedan muy poquitos, cuando en algún momento proliferaron cada barrio, por poco visitado que fuere por los extraños, sin embargo tenía sus 3 bares mínimos, ¿no es cierto? A veces uno a la vuelta de la manzana, uno respecto de otro. Hay algo que quiere ahí preservarse en ese bar. Por de pronto el bar se quiere autopreservar y ahí podríamos advertir una intencionalidad de repliegue. También esta carrera, esta dinámica de evolución en la competencia tácita, como decíamos, entre los parroquianos por lograr por lo menos el modelo de origami más llamativo. Ahí también hay una acción de pliegue para conformar el muñequito, de despliegue en relación de serie. En determinado momento el relator enfatiza la palabra serie, tal vez recordándonos a la noción que de serie ha tenido Walter Benjamin. Creo que más marcadamente lo enuncia en su libro La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, donde se empieza a serializar el arte como objeto de producción, ¿no es cierto? Donde cada modelo mejorado, tal vez, en la propia técnica y arte del origami, enfatiza su presencia y su originalidad del momento sin negar lo anterior, ¿no es cierto? Porque además, desde algún punto de vista, necesita de lo anterior para ganar entidad. El ramo de flores hecho de pliegues de una servilleta de papel descansa sobre el primer barquito de papel, que es el modelo de origami que todos más podemos llegar a conocer y alguna vez haber hecho sin ser practicantes del origami, igualmente conformado, construido sobre la base de una misma servilleta de papel, ¿verdad? No es fácil, no va a ser fácil dar cuenta de todo lo que implica este relato, de todas las implicancias que tiene, desde lo medular hacia lo periférico del relato y de lo más superficial a lo más concreto y lo más, otra vez, medular. Por otra parte, César Aira es un escritor muy prolífico, tiene más de 100 títulos publicados, él suele escribir novelas cortas y pequeños cuentos que han ido apareciendo en diferentes volúmenes muy finitos. Cada uno de sus cuentos se puede comprar independiente, por separado, o reunidos de a 2, de a 3. Yo la lectura que hice del cuento lo extraje de un volumen ya superior, Relatos Reunidos, que igualmente no sé si compila absolutamente todo lo que él tiene de publicado en el género de cuento. César Aira, un autor muy prolífico, muy rico, muy complejo, cuya producción constituye en sí misma una serie y se pone en diálogo con otras series, si seguimos la idea, la concepción planteada por Benjamin. Hay una teórica literaria argentina, Sandra Contreras, que le ha dedicado mucho trabajo, mucho esfuerzo al análisis de la obra de César Aira. Tiene un artículo publicado en la web que les dejo abajo en la caja de comentarios, les dejo el link para que lo lean completo, porque si les interesa el tema es muy jugoso. Este artículo de Sandra Contreras titulado César Aira, Relato y Supervivencia,
donde ella empieza por enmarcar de alguna manera la obra de Aira en algo que ha dicho Umberto Eco en sus apostillas a El nombre de la rosa. Humberto Eco reflexiona y dice: la respuesta postmoderna a lo moderno consiste en reconocer que, puesto que el pasado no puede destruirse, lo que hay que hacer es volver a visitarlo con ironía, sin ingenuidad. Bueno, leo esto porque me parece que sí, que en este cuento algo de eso hace Aira. Creo que Aira es un escritor posmoderno y un poco tal vez a pesar de él mismo, o sea, es una consecuencia de ser un fenómeno de su época, ¿no es cierto? No creo, no me parece nada que haya leído de Aira que él se esté pensando: oh, qué posmoderno que soy, oh, estoy construyendo cultura posmoderna. Me parece que no va por ahí. Por eso quizás esto que aparece de una manera un tanto axiomática, dicho por Humberto Eco, se compruebe en Aira que es así, que él visita la modernidad en esa conciencia de que no va a desaparecer, de que además se reafirma la cultura moderna, posmoderna, actual sobre la pasada. Esta cuestión de que si este procedimiento se efectúa con ironía y sin ingenuidad, sí, no, ingenuo no me parece en absoluto César Aira. Irónico, no me parece que necesariamente se esté burlando de nada, de nadie que haya. Siempre la ironía me parece que implica algún grado de menosprecio y no me parece que sea el caso. En todo caso, César Aira le pone mucho humor, le pone mucha alegría. A mí se me representa César Aira como el escritor feliz de serlo. Feliz de ser escritor, feliz de estar escribiendo. Es un escritor que celebra el hecho de la escritura y se le nota. Y a partir de ahí lo disfrutamos mucho también, porque nos permite celebrar el acto de la lectura. Otra vez, despliegues de sentido. Sandra Contreras encuentra que en la obra de Aira existe siempre lo que ella denomina una lógica del azar. El azar siempre aparece en juego en sus escritos y presentado bajo una cierta lógica, dice ella. Es fácil advertir en este cuento que hemos leído en el video anterior algo de esto. En el párrafo les leo cuando en el cuento se dice que una pregunta legítima se formulaba sola en este punto, a saber: ¿cómo era posible que tanta gente reunida casualmente a esa hora de la tarde en un café cualquiera coincidiera en dominar el arte del plegado de papel y que lo hiciera con tanta propiedad? ¿Casualidad cuasi milagrosa? ¿Conspiración sin objeto? ¿Inspiración del momento? Hacer figuras reconocibles plegando papeles no era algo cuyo dominio exigiera largos estudios ni viajes de especialización al lejano oriente. Lo que sí habría merecido una genuina mueca de asombro habría sido que en un café, a una hora cualquiera, hubieran coincidido, sin saberlo, sentados solos en pareja, 20 podólogos o 20 sociolingüistas, que no se conocieran entre sí y hubieran entrado en ese café a esa hora por 20 motivos diferentes. No deja de ser todo este párrafo un interrogante que luego la voz narradora se responde a sí mismo, diciendo, parafraseando o tomando como noción lo que podría ser una lógica del azar. La voz narradora dice que estaba esta lógica del azar, pongámoslo entre corchetes, estaba en la razón de ser de la actividad del plegado, que era originalmente el plegado de las coordenadas espaciotemporales en las que se producían las coincidencias. Y acá nombra la presencia de estas coordenadas espaciotemporales y su importancia relativa que nosotros advertimos en la relación espacio, el café, lo temporal, la evolución misma de la carrera por el objeto de origami más logrado, más sofisticado, ¿no es cierto? En términos de lógica del azar, bueno, creo que hay muchos aspectos muy interesantes que analizar.
pero me voy un poco, se expande demasiado las posibilidades de este video, sería muy largo, pero rápidamente digo, si pensamos en términos de lógicas del azar, empecemos a pensar en términos de psicología junguiana, lo que para Jung es la noción de causa-efecto, la noción de coincidencia o casualidad o azar y la noción intermedia de sincronicidad, ¿no? Lo que reviste una lógica del azar. Hay mucho dicho en este relato, pero mucho no nombrado por parte de la voz narradora, inclusive las palabras papiroflexia o origami, y creo que esto muy fácilmente para que advertamos que va a haber muchas palabras no dichas, no nombradas en este relato, pero que caen de maduro, ¿no es cierto? Se desprenden. A su vez, me parece, y acá al margen de la importancia que pueda tener esta observación, bueno, se constituye Aira en un autor de vanguardia cuando empieza a sofisticar las propias líneas de desarrollo y de pensamiento de la teoría literaria y de la literatura misma, dialogando con la tradición. Si ponemos en relación, por ejemplo, esta dinámica del plegado y el desplegado en relación con el doble, ¿no? La figura del doble clásica, o clásica al menos desde Dostoyevsky a esta parte, desde Stevenson a esta parte, pero también en los mitos, también en la literatura clásica toda aparece siempre más racionalizado o menos la figura del doble. Y en el fondo, ¿qué es el doble sino un desplegamiento, un despliegue, ¿no es cierto? Pero creo que si la idea del doble descansa en los polos que se demarcan en una especie de pendulación, desde Jekyll a Hyde, por ejemplo, ¿no? Tenemos los dos polos de una pendulación en la inercia que se manifiesta de un polo a otro, cuyo fiel sea la observación misma del fenómeno. En el caso de Jekyll y Hyde está completamente polarizado. Observamos a Jekyll, observamos a Hyde y no vemos lo que hay en el medio. En el medio, bueno, hay una transformación que se describe en dos líneas, tal vez, ¿no es cierto? Pero creo que es a Aira ahí lo que le interesa, ver el fenómeno intermedio, no los dos polos. Los dos polos ya los conocemos. Y tal vez es el eje simétrico, ¿no es cierto?, equidistante de los dos polos en proporciones iguales, ahí es lo que le interesa, eso es lo que quiere observar Aira. No es ni Jekyll, no es Hyde, es lo que está en el medio de la transformación. Es el proceso mismo de transformación lo que él observa, analiza, sobre lo que especula. Observemos que por cada caso que se presenta en el relato de un objeto construido, de un modelo de origami, se da el mismo procedimiento o se concretizan las mismas etapas. Pasamos de la servilleta de papel, que siempre es la misma, ¿no es cierto? Como la palabra es siempre la misma. La palabra es la misma, quiero decir, en términos de mitos anónimos, cuentos de hadas, conversaciones de vecinos, chismes, anécdotas, cuento, novela, poesía, novelas de vanguardia y de no vanguardia. Siempre la construcción literaria va a estar hecha con el mismo ladrillo, que es la palabra. Siempre los modelos de origami, por más sencillos, más complejos que se presenten, van a estar armados, en este caso, siempre con la misma tipo de servilletita de papel. La que no puede ser doblada más de 9 veces. Vamos a ver de qué trata esto. Pero estaba con esto de la etapa, cómo evoluciona el modelo, ¿no? De la servilletita de papel, el modelo acabado y el desmembramiento, el bollo de papel, la destrucción, o por la impericia en el manejo de esta niñita que lleva sus modelitos de una mesa para el otro, o por la propia fragilidad misma del objeto, ¿no es cierto? En este caso se nos dice que, bueno, la nena
No era consciente evidentemente de la fragilidad del muñequito, pero en manos de un adulto cuánto tiempo más hubiera durado, ¿no es cierto? Ese modelito que tanto tiempo quizás llevó realizar. De su relación con la figura del doble, para concluir este asunto, observemos también de que entonces al autor le interesa, o a la voz narradora le interesa mucho más el proceso que el resultado, ¿no es cierto? Jekyll y Hyde es un resultado, la transformación, la metamorfosis es un proceso, y es ahí donde se enfoca la mirada de la voz narradora. Me resulta significativo lo que advierte Sandra Contreras, que dice que Aira se sitúa históricamente como si fuera un vanguardista en los orígenes de la vanguardia. Es verdad, hay como una especie de observación, casi diría científica, sobre aquello que se observa, como si a él en lo personal no le correspondiera, ¿no es cierto? No tuviera pertenencia respecto de lo que se está diciendo. Y en cierto punto de vista puede que sea así, porque, vamos, Aira escribe esto que escribe, no escribe otra cosa, no escribe cuentos clásicos, no tiene varias facetas. Está permanentemente trabajando sobre la escritura desde puntos de vista vanguardistas, teóricos, que sin duda lo emparentan con otros autores, incluso anteriores a él y contemporáneos suyos. Creo que toda esta generación de escritores, bueno, tenemos que nombrarlo a Saer, ¿no? Un día podríamos hacer un análisis comparativo entre la obra de Saer y la de Aira. No se agota el tema Aira como tampoco el tema Saer en un solo video, pero todos estos autores más tarde, más temprano, me parece que han mamado mucho de Marcel Proust, de Joyce, y se disparan desde esos lugares, ¿no es cierto? Si observamos la serie de modelos de origami que se van desarrollando y se van articulando a lo largo del relato, encontramos que hay 12 modelos, los tengo anotados. 12 modelos que se van superando uno al otro en sofisticación, ¿no es cierto? Y una descripción, en algunos casos más detallada, en otros casos más somera, acerca de algo que tenga que ver con la naturaleza de aquel que realizó cada uno de los modelos. Los dos primeros modelos son los clásicos, ¿no es cierto? El barquito y el avioncito de papel, que vuelvo a decir, ¿quién en su incluso infancia no hizo un barquito de papel? Lo puso sobre un agua que corría al borde del cordón de la calle y lo vio irse, o el clásico avioncito que tirábamos en las aulas, en la escuela primaria, ¿no es cierto?, para molestar a la maestra o a un compañero. Bien, cuando estábamos haciendo esos barquitos y esos avioncitos de papel, estábamos practicando origami sin saberlo. Después de la presentación de estos dos primeros modelos clásicos, bueno, aparece la muñequita, ¿no es cierto? Después ya alguien hace una gallina, y estuvimos viendo ahí por las ilustraciones que yo presenté en el video de lectura, vamos, que me sorprendió de que hay muchas más posibilidades, ¿no es cierto? Antes de recaer, de llegar al absurdo como se llega en este relato, de construir el Museo Guggenheim, por ejemplo, o un relato histórico, una escena histórica con una sola servilleta. Vamos, que es una locura. Pero hasta la gallina vamos que es posible la construcción de un modelo de origami. A la gallina le sigue el payaso y ya vamos por el quinto modelo. Después el pocillo de café con su platito, y ya ahí vamos que me parece que empieza como a delirar, ¿no es cierto?, el relato. El ramo de flores, que da cuenta de distintos tipos de flores en ese ramo, ¿no es cierto? La réplica del Museo Guggenheim es el octavo modelo creado ahí por un muchacho motoquero, rockero,
Después, bueno, Descomunal, el noveno modelo, donde se presenta esta escena histórica de la emperatriz, de la zarina, Catalina la Grande, y el príncipe Potemkin, ¿no es cierto? Muy gracioso todo este episodio, donde se nos da cuenta, además del relato histórico al que da cuenta el modelo. Alguien que llega a construir un pensador de Rodin, la réplica en origami. El canguro articulado con el bebé en la bolsa, que si se le tira de la colita el cangurito se asoma por la bolsa de la madre. Y al final el 12º modelo, el poliedro, que no, ahí otra vez volvemos a la... O se concreta hacia el final de la serie lo anónimo, ¿no es cierto? No alcanzamos a ver quién fue el que le dio a la nena finalmente esta figura, el poliedro. Lo común que hay entre todos los autores es que son gente común, ¿no es cierto? Ninguno tiene el prototipo del artista. Hay mujeres, hay hombres, hay ejecutivos, hay jóvenes, hay ancianos, hay un jubilado, hay un ejecutivo, hay un sacerdote, hay un rockero, unas chicas que parecen maestras jardineras. Gente común y corriente se pone a crear. Y ahí otra vez se me resignifica eso que dice Contreras de Aira, posicionado en la figura del vanguardista, en los orígenes de la vanguardia y observando como de atrás para adelante, ¿no es cierto? Vamos, que el escritor intelectual, profesional, revestido de una forma de escritor, es un producto de la cultura moderna, de un tiempo a esta parte, y la figura del artista, ¿no es cierto? No deja de ser un producto comercial, de mercado, una figura que más tarde que temprano se compra y se vende. En el principio de los tiempos, el artista, ¿quién era? Era gente, y sigue siendo gente que, entre otras cosas que hace, además hace arte. Hay un trasfondo, juega, me parece, Aira, con la posibilidad de un trasfondo mítico y místico acerca de esta serie histórica de desarrollo del origami, ¿no es cierto? Tal vez por eso no pronuncie la palabra origami, porque la palabra origami nos suena exótica y rompe un poco la magia de construir una mítica y un misticismo desde un lugar sin fácilmente referir a la palabra concreta. No sé si la palabra origami, un término japonés, si contiene su propia mística y miticidad en sí misma, pero bueno, al ojo, al oído nuestro nos puede sonar exótica cuando menos, y bien que mal ya por vías del exotismo rápidamente podemos establecer referencias a lo mítico. Los ribetes remotos y míticos de la serie podemos encontrarlo en los dos primeros modelos, ¿no es cierto? Podríamos pensar que Barquito y Avioncito, los dos primeros modelos, y bueno, podríamos parangonarlo tal vez con la Odisea y la Ilíada, por decir algo, ¿no es cierto? Y el poliedro, bueno, me recuerda al octaedro de Cortázar, me recuerda a la novela más moderna, el último de los modelos que se presentan en la serie. A ver, otro esfuerzo de análisis que podríamos realizar es tratar de establecer si cada modelo está refiriendo a una corriente literaria determinada y en la descripción del autor no hay ahí algún guiño respecto de algún autor literato determinado. Vamos, lo tiro como posibilidad de análisis. Para el que quiera recoger el guante, yo no tengo ganas. Hay una mística de los números, casi diría numerológica, ¿no es cierto? Una mística emparentada con lo matemático, tal vez pitagórico, en que la serie esté conformada, por ejemplo, por 12 números. No sé ustedes qué tan interiorizados pueden estar con la numerología, con
con la matemática pitagórica, pero bueno, saben que cada número tiene en sí mismo, contiene una conceptualización filosófica, ¿no es cierto? Y el 12 es un número, de alguna manera, no sé si decirle místico, pero cuando menos metafórico, poético. 12 han sido los apóstoles y 12 son los meses del año y vamos, que el 12 nos habla de un ciclo completo, nos habla de proporciones. Luego está esta cuestión de lo que afirma la voz narradora acerca de que un papel, ya no de servilleta, de cualquier otro tipo, un papel, por más esfuerzos que se hagan y por grande o delgado que sea un papel, no puede doblarse sobre sí mismo más de 9 veces, dice muy campechanamente la voz narradora. Vamos, nunca me puse a hacer la prueba a ver si se puede realmente, efectivamente, doblar un papel no más de 9 veces o si le cabe un pliego más. Hagan la prueba en sus casas. Traten de no lastimarse. Pero es una frase que se repite en otros cuentos, advertí. Esta idea como obsesiva aparece en un cuento del mismo año, del 2011, llamado A Brick Wall, y en otro que más o menos de la misma época, cuyo título es Picasso. Posiblemente aparezca esta misma idea en otros textos de Aira y quizás en alguno de sus ensayos, porque el hombre también ha escrito mucho ensayo, tal vez explique a qué quiere referir con esa idea, ¿no es cierto? Por de pronto me parece que quiere dar cuenta de que por vanguardista él no es anarquista, ¿no es cierto? No es anárquico. Por posmoderno no deja de atender a leyes. Parecería querer decirnos eso. Por posmoderno tal vez no deje de ser idealista. Finalmente, para concluir este video, porque ya se debe estar haciendo larguísimo, vamos a hablar de la figura de la niña, ¿no es cierto? ¿Quién es la niña? ¿Qué es la niña? Es un cuento, yo creo que jugosísimo, en el café. Yo creo que si ustedes, es un cuento largo, y yo creo que si ustedes prestan atención frase por frase, no hay desperdicio. Cada frase nos está agregando un detalle más a esto que se está queriendo decir, que se está queriendo mostrar. No voy a poder dar cuenta absolutamente de cada pinceladita fina que aparece en el cuento. Pero esta niña que recibe tan alegremente estos modelos que le son regalados y que ella recibe y acepta con mucha alegría y parecería ser hasta con agradecimiento, pero enseguida se le cae uno, lo rompe y ya está viendo el que viene y ya se olvidó del primero. A mí me parece que aquí está representando en este relato el público lector. El público general. ¿No pasa un poco parecido? A ver, este video debe ser el 87, pónganle, ¿no es cierto? Tenemos 240 suscriptores en este canal, en estos momentos, 250 suscriptores flamantes, los últimos al menos. De esos 250 suscriptores que tiene este canal, y bueno, me gusta pensar que por lo menos la mitad consecutivamente vienen viendo los videos, los diferentes videos que se suben aquí, ¿no es cierto? Y puedo pensar que la actitud al ver que he publicado un nuevo video puede ser un poco como el de esta niña. ¡Qué buen tema! Miren lo que hizo la Angelia. Miren de lo que va a hablar. Contenta. Uno lo hace para ustedes, ¿no es cierto? Todos estos chicos que hacían, chicos, hombres, mujeres, ancianos, que hacían sus modelitos, lo hacían para la niña. El que crea lo hace para el que va a ver. Y uno pone lo mejor de sí, todo lo que sabe. A veces con más suerte, con menos suerte, pero uno en el momento que está haciendo piensa que está haciendo lo mejor, ¿no es cierto? Y lo hace por su público, por el que va a mirar, para agraciarlo, para que esté contento, para que
se sorprenda, para que corra a mostrárselo a la madre, ¿no? Yo al final de cada video digo, bueno, muéstrenle esto a sus seres queridos, les he dicho cada vez que subo un video, ¿no es cierto? Esas niñitas son ustedes, los que miran, los que reciben el regalo, que después se olvidan, lo ven y nada, se rompió el video. Están esperando o se quedan esperando el próximo. Y tal vez ni siquiera hay una espera, o sea, ya saben, entramos en ciertos dinamismos, ¿no es cierto? Ya saben que pase una semana y hay un nuevo video que les va a gustar más, les va a gustar un poco menos. Lo van a cunar al video mientras dure, como pasó con el pensador de Rodin, que la nena lo recibe, no sabe que es un pensador de Rodin, pero lo ve a un muñequito y lo vacuna, le canta una rorró. Y después se le cae y se le rompe, y está bien que así suceda, porque es así, porque es la realidad. Como la describe Aira, no está haciendo ahí un juicio de valor, oh, miren esta niña que desagradecida, tendría que poner un poquito más de conciencia. No, es una niña. Además esto es una niña, es pura, es inocente. Después hay un momento, voy a leerles un poquito, hay un momento en el relato que a mí un poco me dio un cierto escozor, que empieza a hablar de la niña en términos pretéritos, como si la niña fuera individuo de una especie extinguida, como si ya no existieran más los niños, cuando dice, los niños tenían una relación muy particular de amor por lo incomprensible. Era tanto lo que ignoraban en la tierna edad que no tenían más remedio que amarlo a oscuras como enigma y también como mundo. Aprendían siempre en tiempo pasado con ello lo que era el amor. Los objetos incomprensibles eran la cifra de la palabra incomprensible. Por eso les gustaba tanto esa palabra, promesa de un objeto que sería preciso abrir y entrar en él. En esa correspondencia vivían provisoriamente. En fin, hay muchos más detalles que se dan acerca de la niñita en sus distintos aspectos. Además va saltando, ¿no es cierto? Va de un tema al otro y vuelve sobre el mismo tema otra vez. Pliegue, despliegue, repliegue sobre temas anteriormente tratados, agregando un matiz más. En fin, en este video no se puede seguir mucho más. Yo estaría hasta agotar el análisis de este cuento porque me fascina, me encanta. Pero bueno, por lo menos quería establecer algunas pautas para que si ustedes desean volver al cuento, me parece que ya para esta vez van a necesitar tener el texto impreso de alguna manera y poder encontrar línea a línea mucho más información, espero, en relación con las pocas pautas que pudimos haber establecido y ustedes encontrar mucho más, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que se ha hecho muy largo este video, me encantó hacerlo, dudé mucho tiempo en encarar este tema, este cuento, porque por momentos digo, bueno, va a ser inmenso en extensión, pero bueno, lo disfruté mucho, espero que ustedes también. Sigan siendo la niñita tierna de este canal, sigan así de alegres, extemporáneos y olvidadizos de lo que pasó, que siempre viene algo nuevo, mejor, peor, en sustitución de lo anterior, o vean también de vez en cuando algún videito de los viejos si quieren. Por ahora, queridas, queridos, querides, me despido hasta el próximo video, como siempre, pidiéndoles se suscriban, lo compartan, comenten, y ahora me voy deseándoles como siempre también tengan muy gratas vidas y muy gratas lecturas. Hasta pronto.